sea en su Biblia o en sus bosquejos, tenemos el pasaje de hoy, Mateo 21, versos 12 al 17. Y dice de la siguiente manera: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto nuevamente la Escritura y hemos leído una pequeña porción. Aunque parecieran unas escasas líneas, sabemos que dentro de ellas hay verdades maravillosas, eternas y tan grandes que probablemente nuestra mente no podría llegar a calcular ni a entender de manera específica y detallada. Sin embargo, podemos, con esta mente que nos has regalado, entender, Señor, un mensaje que hoy nos pueda edificar y nos pueda, Señor, hacer mejores hijos tuyos. Ayúdanos a entender su significado y también ayúdanos a hacer aplicaciones responsables para la vida en la que hoy nos ha tocado vivir. Ten misericordia de mí como el expositor, para que no me aleje de lo que fue originalmente inspirado y pueda ser edificado junto con mis hermanos. Amén. Amén. Vamos avanzando en lo que creemos es el argumento de Mateo. Hemos venido predicando Mateo desde el versículo 1 del capítulo 1 durante estos más de 2 años. Y hemos ido de una u otra manera entendiendo lo que Mateo quiere decir y lo que quiere exponer. La semana pasada les decía que iniciamos el capítulo 21 con mayor énfasis y mayor atención, porque Mateo está llegando a algunos de los puntos resolutivos del por qué escribió su evangelio. Recordemos que, recordando un poco lo que predicaba yo al inicio, antes de iniciar Mateo 1, verso 1, recordemos que Mateo escribió este evangelio, este libro, porque él iba fundando iglesias y los ancianos que él instalaba y dejaba allí tenían que tener algo para predicar y darle de entender a los nuevos creyentes, ¿no? A las personas que llegaban para explicarles quién era este Jesús. Y en efecto, el tema central o el protagonista, al igual que el protagonista de toda la Biblia, el protagonista del libro de Mateo es Jesucristo y su obra redentora y salvífica. Ese momento cúspide de la redención en donde Cristo sería crucificado y posteriormente resucitado, que es parte importantísima del Evangelio, será obviamente el tema central de la argumentación de Mateo. Sin embargo, acá a partir del capítulo 21, del verso 1, vamos a empezar a ver que Mateo enfatiza un poco más el acecho de Jesús en contra de los líderes del Israel del primer siglo. Mateo aquí está llegando a explicarnos cómo las diferentes conversaciones que Jesús ha tenido y los diferentes debates que Jesús ha tenido con los líderes judíos en diferentes momentos, aquí Mateo nos está llevando a un punto culminante. Jesús está trayendo juicio sobre los líderes del primer siglo, los líderes judíos del primer siglo. Y vamos a ver precisamente cómo Mateo nos ayuda a enfatizar esto. Acá, en este pasaje que acabamos de leer, vemos a Jesús siendo duro con los mercaderes en el templo y los cambistas, ¿no? Reprendiéndolos y castigándolos por convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Tanto estos principales
sacerdotes, como estos cambistas y mercaderes, vamos a ver en el desarrollo de este sermón, cómo finalmente estos estaban coaludidos, tanto los mercaderes haciendo un montón de tranzas allá adentro, ¿no? Y corrupción en los corredores exteriores del templo, que es a lo que se refiere acá. Como los sacerdotes y los líderes judíos que no ponían ningún tipo de objeción para que estos hicieran toda su corrupción en el templo. Lo que Mateo nos está insinuando es no solo que estos estaban coaludidos, sino que en alguna medida los sacerdotes estaban beneficiando de toda esa corrupción que existía en el templo. Todo este cuadro de pecado y de corrupción obviamente nos recuerda la condición caída del hombre. Ahora, en esta misma escena se acercan otra vez ciegos y cojos y personas que necesitaban sanidad, y Jesucristo hace su obra otra vez para ayudar a estos desvalidos. Este cuadro nos pinta entonces la obra de Cristo otra vez redimiendo al ser humano y ayudándolo en su miseria de pecado. Ahora, por último, vemos el gran acto culminante de la salvación. Vemos ahí, dice Mateo, y los muchachos aclamaban. Al principio, cuando yo leía eso de manera superficial, decía así, pues los jóvenes siempre traemos la alegría a la fiesta y éramos los que hacemos la fiesta y las canciones. No, pero realmente en el griego original aquí se habla de los niños pequeños, de los niños bien chiquitos. De hecho, algunos traducirían los que todavía están siendo amamantados. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, hoy que tengo el privilegio de ser papá, tengo un chiquito de casi 2 años, ahorita la próxima semana cumple ya 2 años Lucas, y de repente vamos en el carro, ¿no? Y vamos música y de repente él empieza a cantar y por ahí le empiezan a salir algunas palabras que ya se le escuchan, ¿no? Ya se le entienden, ¿no? Entonces uno se está escondiendo y de repente Lucas dice, ya te vi. Y todos salimos así, ya habla pues, porque ya se le empieza a entender algunas palabras. Entonces es cierto, los bebés, los pequeños, cantan alabanzas. Y de repente cuando estamos cantando, no sé si vieron, cabal Lucas estaba ahí en el carruaje, ¿va? Y estaba, y ya estaba ahí bailando y todo. Porque en alguna medida ellos alaban al Señor. Y vamos a ver a qué se refiere cuando Jesús hace esa declaración, que de hecho es una cita del Salmo 8, una cita directa del Salmo 8. Pero el punto es, incluso los niños aclamaban ahí en el templo, Hosana en las alturas, gloria al Hijo de David. Y aquí vemos entonces la glorificación del Hijo de Dios, que es realmente, y les recuerdo una vez más, el punto más importante de la salvación es la glorificación de Cristo. La fiesta por los pecadores arrepentidos es para Cristo, porque Él logró que los pecadores se arrepintieran. El pecador solamente goza de un regalo, el regalo de la fe, que es solamente provisto por Cristo mismo. Entonces Mateo nos recuerda de nuevo acá el objetivo final de la obra de salvación, la glorificación de Dios. Este pasaje que acabamos de leer está en Marcos capítulo 11, en Lucas capítulo 19 y en Juan capítulo 2. Lo vamos a ver en diferentes partes de la Escritura. Y de hecho, el pasaje que hoy acabamos de leer se compone de varias partes del Antiguo Testamento, para que veamos cómo la Biblia habla de ella misma en otras partes de la Biblia. Vamos directo entonces a lo que van dándonos estos versos. Jesús ha entrado en la ciudad. La semana pasada predicamos acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Pero lo primero que hace una vez estando en la ciudad es ir al templo. Es lo primero que Jesús hace. Previo a su sacrificio en este lugar, Jesús había sido presentado a los 8 días de nacido. Jesús había ido a las fiestas con sus padres a Jerusalén cuando había sido niño. Lucas nos registra que a los 12 años Jesús ya estaba en el templo dejando con la boca abierta a los doctores de la ley porque era un niño que tenía
mucha inteligencia, ¿no? Jesús llega a este lugar, el templo, un lugar de muchísima importancia para los judíos. Este edificio, del cual voy a intentar describir ahorita en el contexto, en un momento, representaba la identidad nacional. El templo era uno de los asuntos principales de Israel del primer siglo. La primera vez que, ahorita en el año pasado, que llegué a San Luis, Missouri, yo trabajo con mucha gente de allá, ¿no? La iglesia a la que pertenecemos está allá. Y siempre que yo hablaba con ellos, sí, cuando vengas te voy a llevar al arco. Sí, cuando vengas te voy a llevar al arco, que te vamos a llevar al arco, que te vamos... Todos me querían llevar al arco, ¿verdad? Yo me imaginaba una portería, ¿no? Porque yo jugando fútbol, ¿no? Pero no era ese arco, es un arco que se construyó en la ciudad de San Luis, que es una estructura gigantesca, ¿no? Me costó no sé cuántos millones de dólares, está hecho de no sé qué tipo de metal y material, llevó no sé cuántos años de investigación y no sé qué. Me llevaron al arco y ahí en el sótano hay un cine y le dan a uno un documental ahí de cómo se construyó el arco y todo lo demás. Lo que sucedió es que San Luis, Missouri, es una ciudad que está casi en el centro de los Estados Unidos. Y cuando se empezaron a conquistar los Estados Unidos, en la costa este, digamos, empezaron a conquistar esta tierra y llegaron a cierto punto, ¿no? Pero San Luis se convirtió en una ciudad grande en donde los exploradores llegaban allí a recargar combustible, alimentos y todo lo demás, y salían de San Luis a conquistar otras partes de Estados Unidos hasta llegar al otro lado del continente, digamos, hasta donde está el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, San Luis se convirtió en una ciudad, en alguna medida, en la historia de los Estados Unidos, una ciudad importante porque era una ciudad en donde llegaban a recargar lo que necesitaban para salir a conquistar otros lugares. Entonces, ese arco es en conmemoración a lo que sucedió en esa época en San Luis. Entonces, ustedes les preguntan a alguien que vive en San Luis, ¿y qué onda con ese arco? Ay, Dios, prepárense para 30, 40 minutos de historia, ¿no? Porque es una estructura que a ellos les enorgullece. Cuenta su historia. ¿Qué significa San Luis? ¿Qué fue San Luis? Y todo lo demás. Es un pequeño ejemplo de la pasión con la que los israelitas explicaban y veían el templo. ¿Sí? Aquí en Guatemala, ¿qué diríamos? El gran jaguar allá en Petén, ¿no? Esa es mi identidad, vos. Tengo las características de Tecumumán, solo me falta el escudo y las plumas, dijo aquel. Y sí, pues, o sea, explica una estructura, explica más o menos mi historia, ¿no? Y puedo decir qué es lo que es Guatemala y todo lo demás, ¿no? Pero realmente no llegamos a ilustrar a cabalidad lo que el templo significaba en el primer siglo. Y voy a intentar hoy empezar a introducir esto, porque la teología alrededor del templo es muy importante para entender la escatología de Jesús y posteriormente un discurso más complejo que nos va a tocar interpretar, Mateo 24 y 25. La construcción, o mejor dicho, la ampliación de este templo, ¿sí? A partir de la semana entrante vamos a tener pantalla y les voy a poner ya, espero yo, más figuras o algo más interesante para que no tengan que estar viendo mi carota nada más. Pero el templo, este es el que llamamos el segundo templo, ¿sí? El primer templo fue el que construyó Salomón y fue destruido por Nabucodonosor y los babilonios cuando Israel fue a la cautividad. Después de 70 años en cautividad, el pueblo de Israel regresó en 3 grupos, con Zorobabel, con Esdras y Nehemías, reconstruyeron la ciudad, los muros y obviamente el templo. Pero este templo, el templo de Herodes, es el mismo templo que se construyó en la época de Esdras y de Nehemías, de Zorobabel, pero Herodes lo amplió. Herodes era un constructor. Vamos a recordar tal vez ahí un poco algunas de las prédicas anteriores donde hablábamos acerca de esto. La construcción o la ampliación de este templo inició unos 20 años antes de que Cristo naciera y culminó hasta el año 46 aproximadamente. Perdón, duró 46 años en construirse y terminarse la construcción.
La nueva plaza del templo servía como un lugar de reunión y los pórticos del templo, las partes exteriores del templo, que ya se consideraban parte del templo, pero no hasta el lugar santísimo, ¿no? Y el lugar más íntimo del templo. Esos pórticos albergaban a los comerciantes y a los cambistas que estamos leyendo acá. Había una valla de piedra, una muralla que rodeaba esa área consagrada, y esta área consagrada en donde estaban los líderes de Israel y los sacerdotes, esa área era prohibida para los gentiles, ¿sí? El templo de Herodes volvió a ser entonces el centro de la vida israelita. Se cree que el templo era una joya arquitectónica en el primer siglo. En todo el imperio romano no existía una estructura tan bella y tan bien elaborada. Venía mucha gente de diferentes partes del imperio a ver el templo, a ver cómo se había construido, qué tan grande era, qué tan cierto era que cabían más de 10,000 personas allá adentro. Tan grande es esa cosa. Sí, la gente venía de diferentes partes del imperio a ver esta joya arquitectónica. No solo era el centro de los lugares, el centro de los rituales religiosos de Israel, sino que también allí era el depósito de las Sagradas Escrituras y de otra literatura nacional, el lugar de reunión en donde el Sanedrín, ¿no? Ese consejo israelita de 70 hombres, se reunía allí a deliberar leyes y lo demás. Era el tribunal supremo de la ley judía durante el periodo romano. Herodes imaginó un templo muy amplio, con un patio enorme. Esta era una meta muy difícil de lograr, ya que el templo se encontraba en el pináculo, en la cima de un monte, ¿sí? Y para adaptarse a sus planes, los ingenieros de Herodes tuvieron que construir enormes muros de contención. ¿Se recuerdan cuando predicamos sobre si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí, échate en el mar? Bueno, esa forma de hablar de Jesús era porque Herodes, de hecho, había mandado a echar abajo toda una colina, y toda la tierra y la piedra que estaba ahí la llevaron acá para aplanar el lugar y hacer más grande el templo. A esto se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de esa manera. Los muros de contención de más de 150 pies de altura, desde el lecho de la roca del oeste del templo y en las laderas que suben desde el valle de Cedrón hasta la parte este, eran gigantescas esas murallas, con miles de toneladas de material de relleno. Sus trabajadores prácticamente aplanaron esa cima, ese monte. Las dimensiones superan los 1,500 pies de largo de norte a sur y 900 pies de ancho, un área de más de 40 acres. Era un templo gigantesco. Las gigantescas piedras de construcción de Herodes, llamadas sillares, fueron cortadas de una cantera cercana y terminadas con un revestimiento plano especial y un borde de relieve. Los visitantes modernos, los que visitan hoy, ¿verdad? Bueno, que ahorita hay guerra, ya no se puede ir, ¿verdad? Pero cuando se podía ir, se podrían todavía discernir algunos numerosos proyectos de construcción de Herodes en varias partes de Israel, pero ninguno fue tan grande como la obra maestra de esta ampliación, que era el templo. Se hizo suficiente construcción para que la parte central del área del sacrificio estuviera terminada en 7 años. Y después de esos 7 años ya se podían empezar a realizar todos los sacrificios. Herodes capacitó a miles de sacerdotes como trabajadores para que pudieran después trabajar en las otras áreas y así las áreas restringidas pudiesen funcionar. El resto de este enorme proyecto de construcción, con sus numerosos patios y cámaras, continuó durante todo el periodo de la vida de Jesús, y se estima, según Flavio Josefo y algunos otros escritores, que los últimos detalles del templo realmente fueron terminados por ahí por el 64 después de Cristo, solo para que 6 años después fuese totalmente destruido. En Deuteronomio 14 leemos que si una persona vivía muy lejos de Jerusalén porque no podía ofrecer sacrificio en cualquier lado, sino que tenía que ir allá,
Si una persona vivía muy lejos de Jerusalén, podía vender los animales o lo que tenía para el sacrificio, llevar dinero, llegar a Jerusalén, comprar animales y ofrecerlos en el sacrificio. Es por eso que, digamos que habían allí personas que vendían animales, se hacían necesarios en alguna medida. Los cambistas, ¿no? Que eran los que cambiaban moneda, ¿no? Estos todavía existen algunos ahí en la zona 1, allá que es la séptima avenida, ¿no? De correos y telégrafos. Uno va manejando y le hacen así a uno, ¿va? Para que uno cambie dólares, ¿va? Sí, ni quetzales tengo que estar cambiando dólares. Y estos cambistas, pues obviamente tomaban la moneda del imperio, la moneda que circulaba en el imperio, y algunos teólogos creen que había una moneda interna en el templo, que era básicamente para cobrar el impuesto del templo. Cuando predicamos hace unos cuantos capítulos atrás, predicamos acerca de estos cuates que llegaron con Pedro y le dijeron, tu maestro paga el impuesto, se refería a este templo, a este impuesto, ¿no? El impuesto del templo. D.A. Carson escribe que los cambistas convirtieron la moneda estándar griega y romana en una moneda del templo, en donde el impuesto del templo de medio ciclo debía ser pagado. Algunos creen que ni las mujeres ni los discapacitados tenían el derecho de llegar a ciertas áreas del templo, sino que se quedaban en las partes de afuera. Estos probablemente estaban en los corredores, casi en la parte exterior del templo. El saduceo más poderoso en los asuntos del templo realmente no estaba esperando un Mesías para someterse a él y decir, usted es el Mesías, yo soy el sacerdote del templo, yo me someto a usted. No, realmente la gente más poderosa en el templo, porque ¿se imaginan ustedes la cantidad de dinero que llegaba allí? Era gigantesca, era abundante, ¿sí? Vamos a, es que me pica la lengua por hablar de Mateo 24, pero me voy a aguantar, porque es que era una gran cantidad de oro la que existía en las arcas del templo. Y era una posición de demasiado poder y dinero como para simplemente soltarla. Realmente se creía que este saduceo, que era el más poderoso en el templo, obviamente no el único, pero probablemente uno de los más poderosos, estaba esperando que apareciera el Mesías, un líder militar con el cual hacer alianza y decir, bueno, yo te voy a financiar, yo te voy a ayudar con esto y lo otro, pero yo sigo estando a cargo del templo, porque este negocio no me lo vas a quitar. Muy bien, sos muy bueno, puedes ser vos el Mesías y vos vas a reinar y todo, pero a mí me dejas con este hueso, a mí me dejas aquí arreglando estas cosas. Yo sigo a cargo de esto, porque era un gran negocio. Realmente estos líderes no estaban intentando someterse al Mesías, sino hacer una alianza con él para seguir siendo beneficiados. Más que reconocer la importancia de este sitio, ahora ya con un contexto tal vez un poquito más detallado, entendamos por qué Jesús entra como entra y hace lo que hace en el templo. Jesús reprendió con justo enojo y con autoridad lo que estaba sucediendo en el templo. Estos cambistas y mercaderes habían transformado el lugar de la solemne adoración a Dios en un mercado. Tanto el profeta Malaquías como algunos otros pasajes de literatura apócrifa, específicamente hay un escrito que se llama el Salmo de Salomón 17, anunciaban que el Mesías, el Señor, llegaría al templo a hacer una cosa, a purificarlo. Miren lo que dice Malaquías 3, verso 1. Creo que está en sus bosquejos si ustedes lo quieren seguir. Y dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan Calvino comenta sobre este punto de la purificación del templo y dice lo siguiente: Cristo no tenía la intención de restaurar a la antigua costumbre todos los ritos sagrados y no seleccionó abusos mayores o menores para corregirlos, sino que solo tenía este objetivo a la vista: mostrar mediante una señal visible que Dios le había encomendado el oficio de purificar el templo y al mismo tiempo señalar que el culto a Dios había sido corrompido por un abuso vergonzoso y manifiesto.
Con esta aparición en el templo, Jesús ahora estaba purificando el templo. Estaba no solo regañando, sino realmente reprendiendo a los que habían convertido la solemne adoración a Dios en una cueva de ladrones. ¿Se recuerdan en los pasajes anteriores, cuando Jesús sanaba a un ciego, a un cojo? ¿Qué le decía Jesús a estas personas? Ve, pero no le digas a nadie. Cuando los discípulos lo vieron transfigurarse y lo vieron en el monte de la transfiguración en toda su gloria, cuando venía para abajo, Jesús les dijo, mucha, no le digan a nadie. No le digan a nadie. Ahora, en el capítulo 21 la cosa cambia. Aquí Jesús está diciendo, yo soy. Y así soy. Y esta es la forma en la que me voy a revelar. Aquí Jesús ya no está teniendo nada en reserva. Él se está manifestando como lo que Él es. El Mesías. El ungido. El Hijo de David. Esta es la tercera vez que en alguna medida le llaman Hijo de David. Los primeros fueron unos ciegos, ¿no? Bartimeo. Luego Bartimeo se une a la multitud y como que le enseñan la cancioncita a la multitud. Y mientras van entrando a la ciudad, la gente ahora ya está gritando, Hosana, el Hijo de David. Y ahora en el templo le están gritando Hijo de David. Ese título, entre los varios que Mateo y los demás evangelistas mencionan, ese título es muy importante porque no se aplica a nadie más. Y los líderes judíos sabían que si este era el Hijo de David, este era el Mesías. Jesús ahora entonces ya no se está escondiendo, ya no le está diciendo, ya no van a decir que yo soy, no vas a decir, es que vos sos chismoso, no vas a decir, no, Jesús ya no está diciéndole, no digan. Jesús ahora él mismo está diciendo, yo soy. Oigan a los niños cantar, Hijo de David, yo soy. Esta escena tenía entonces un tono escatológico muy fuerte, muy marcado. Y decimos escatológico ¿en qué sentido? Cuando decimos escatológico tiene que ver con el fin de los tiempos. Momento. ¿Cómo así escatológico? Si es algo que está en el pasado. Y aquí le empiezo a dar forma a lo que creemos en esta iglesia. Es el argumento de Mateo en cuanto a la escatología. Esta es la escatología judía. Estos son los últimos tiempos de la era judía. Estos son los últimos tiempos del antiguo pacto. Y mientras este pacto, como dice la carta a los hebreos, estaba pronto a desaparecer, aquí mismo estamos viendo el amanecer, el nacimiento del nuevo pacto. Por eso es que esta congregación se llama así, Iglesia del Nuevo Pacto, Guatemala. Le quise poner Chapina, pero no mucho rimado. Estaba mejor Guatemala. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? La escatología judía. Jesús está cumpliendo lo que los profetas dijeron que en los postreros tiempos iba a suceder. Sí, estos son los postreros tiempos, los últimos tiempos del antiguo pacto. Y Jesús está culminándolo. Las frases que Jesús utiliza provienen del Antiguo Testamento. Como les dije, este pasaje está compuesto por diferentes partes del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración, Jesús está citando a Isaías, capítulo 56, verso 7. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Me encanta cómo lo pone Marcos. Cuando escribe Marcos este pasaje, cita precisamente a Isaías y dice, esta es casa de oración para todas las naciones. ¿Qué estaban haciendo los líderes judíos? No, esta es casa de oración para nosotros los judíos, los que nacimos aquí, en Judea, en Jerusalén, en el sur. Los que somos, ellos no podían decir los que somos canchitos, porque ahí eran más morenos, pero los que somos de aquí, los del norte, los galileos y todos los demás, la chusma, como decía Kiko, para ellos era la chusma y ellos eran, los judíos, los únicos que tenían derecho a esta casa. ¿Ven por qué el templo tenía que ser destruido? El templo tenía que ser destruido porque el templo era
para todas las naciones. Hoy ustedes y yo no tenemos que pagar un boleto de avión que nos cueste 30,000 quetzales para ir a ofrecer adoración a Dios allá en aquel templo. El templo tenía que ser destruido porque era una casa de oración para todas las naciones. Ustedes y yo hoy estamos aquí como el templo de Dios. Cuando Jesús reprende y dice a los cambistas, ustedes han hecho esta casa una cueva de ladrones. Jesús está citando al profeta Jeremías, capítulo 7, verso 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Debido a que Jesús no había ido a la cruz, en ese momento el templo todavía era necesario para cumplir con los sacrificios y todo lo que la ley demandaba. El sacrificio de Jesús sería suficiente. Después de la crucifixión y de su resurrección, no había más necesidad de altar, templo. Por eso se rasga el velo cuando Jesús resucita, porque el sacrificio ha sido suficiente. Lo dice Romanos, lo dice Hebreos. Y la carta a los Hebreos es clave en todo el entendimiento del Nuevo Testamento, precisamente porque del 33 y medio al 70 todavía habían personas que creían en Cristo, pero también creían necesarios los sacrificios. La carta a los Hebreos finalmente en su tesis dice: la superioridad del cristianismo nos muestra que ya no era necesario ningún tipo de rito sacrificial. De la misma manera, debido a que la iglesia no había iniciado, si lo quieren ver así, como lo leemos en Hechos, en los primeros capítulos, ¿no? Reuniéndose en las casas, perseverando en la doctrina de los apóstoles, partiendo el pan y tomando el vino en el primer día de la semana y todo lo demás. Como la iglesia no había iniciado a hacer eso, digamos que la estructura del templo era necesaria mientras se consumaba la obra redentora de Cristo. Una vez Jesucristo resucitó de entre los muertos y los creyentes se empezaron a multiplicar en diferentes partes del imperio, el templo era obsoleto, no era necesario. ¿Por qué? Porque ahora el templo, dice Pedro, está construido, pero de piedras vivas. Cristo siendo la piedra fundamental y nosotros siendo piedras vivas que construimos la casa de Dios. Entiéndase, los discípulos empezaron a construir el verdadero templo que jamás podría ser destruido. Y hoy ustedes pueden comprobar eso en todos los países del mundo, incluso en aquellos países en donde el totalitarismo del Estado está en contra del cristianismo. Allí no pueden destruir el templo de Dios. Mientras más matan a los pobres chinos, a nuestros hermanos chinos, más cristianos aparecen. ¿Por qué? Porque el templo de Dios ahora no puede ser destruido, porque está construido con piedras vivas. Mientras tanto, el templo era necesario, pero una vez Cristo resucitó e hizo su obra, el templo llegó a ser obsoleto e innecesario. El pueblo de Dios ahora ya no necesitaría aquella majestuosa estructura del primer siglo, porque ahora ellos mismos eran la casa de Dios. Tanto el volcar las mesas, ¿no?, que Jesús hizo, como la aclamación de reconocimiento mesiánico, amenazaban la estructura jerárquica de los líderes judíos del primer siglo. Los líderes judíos del primer siglo estaban siendo desestabilizados en su poder porque este hombre estaba llegando a causar estos estragos. Esa desestabilización del templo sale a relucir debido precisamente al juicio que se avecinaba sobre ellos y sobre el templo. Quienes controlaban el templo, como les decía, y generalmente también la ciudad, eran saduceos de familias poderosas entre los judíos. Cuando Jesús, un profeta de Galilea, según los saduceos, vino a retar el honor y la posición jerárquica de los líderes de Israel, merecía entonces una disciplina pública y en el peor de los casos la muerte. De hecho, Flavio Josefo posteriormente registra que hubo un hombre que se atrevió a proferir juicio sobre el templo y los saduceos lo entregaron al gobernador para que lo latiguearan destruyendo su carne hasta que se mutilara y se lograran ver los huesos. Debemos considerar el significado que el templo tenía entonces para la cosmovisión judía.
El templo, como les digo, era la identidad de la nación. Era el lugar en donde el cielo y la tierra se unían. Me quería meter a eso, pero nos íbamos a tardar muchísimo más en esta prédica. Pero todo el diseño interior en el templo, todo el mar de cobre y los toros esos que lo cargaban y las imágenes de palmeras y los querubines que sus alas se tocaban unas con las otras, toda esa imagen interior del templo, hay un teólogo que llama a todo eso un microcosmos, que significa que allí para la mentalidad judía, en ese lugar se unía el cielo y la tierra. Era importantísimo. Cuando Jesús llega a volcar las mesas, los líderes judíos dicen, ¿quién es este que se atreve a hacer esto? La indignación entonces de los líderes judíos se levanta, ¿no? ¿Cómo puede hacer estas cosas? Y dice Mateo que la indignación de los líderes era por dos cosas, porque estaba haciendo estos milagros y porque los niños lo adoraban y le aclamaban. Un par de días después, porque recuérdense que de Mateo 21 a casi todo el capítulo de Mateo 28 de Mateo, todo esto sucede en una semana. Un par de días después, los líderes judíos van a ser acusados por Jesús de estar llenos de inmundicia, les decía Jesús. Es muy probable que estos estuviesen llenos de envidia por lo que estaban viendo, cómo la gente respondía de manera perfecta a Jesús. Cuando estos líderes judíos se preguntaron acerca de lo que le aclamaban, ¿cómo así que tú eres el hijo de David? Jesús les dice y les vuelve a citar ahora el Antiguo Testamento y ahora les cita el Salmo 8, verso 2, donde dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando estudiamos estas palabras, encontramos que se supone que los que mejor alabanza y adoración debiesen dar a Dios son aquellos que mejor conocen la Escritura. Los doctores de la ley, los que conocían la Escritura, son los que debían de dar mejor adoración a Dios, porque ellos conocen la Escritura. Pero los doctores de la ley no estaban levantando adoración a Dios. Los doctores de la ley estaban llenos de envidia en contra de Jesús. Por eso Dios no se queda sin testimonio. Dios no se queda sin alabanza. Si los líderes de judíos no me quieren adorar, los pequeños lo harán. ¿Quiénes adoraron a Dios? Los indoctos, los ignorantes, los niños que ¿qué saben de la vida? Son istos, son patojos. Pero de la boca de estos niños ignorantes nace una verdadera alabanza. ¿Por qué? Porque la boca de esos niños no estaba contaminada con la malicia de los doctores de la ley. Mateo empieza a darnos entonces aún más indicios de lo que será un tema recurrente en la parte final de su evangelio. Présteme atención en esto. El juicio sobre los líderes de Israel. De nuevo vemos acá que Jesús los abandona y se va a posar a otro lugar. Y empieza a regresar todos los días a Jerusalén para emitir juicio sobre los líderes de Israel. Esto es un pequeño anuncio del juicio de Dios que se avecinaba sobre los gobernantes judíos, quien en el 70, de hecho desde unos años antes, el 66 más o menos, Dios los abandonó al asedio de las legiones romanas y los ejércitos del emperador destruyeron la ciudad, el templo y asesinaron a todas las sectas judías. Dios los abandonó. Hoy tengo una aplicación. Generalmente tengo varias, pero hoy quisiera hacer una aplicación. Corté varias porque, no solo por el tiempo, sino porque creo que esta aplicación es bien importante. Una de las cosas que Jesús hizo acá, entonces, en este pasaje, si lo podemos concluir de esta manera, es la purificación del templo, del lugar de adoración. Jesús vino a purificar esto. Iniciemos por recordar entonces que la casa de Dios no es un edificio donde nos reunimos. Acá, durante 2 años y medio, en este y en el garage de mi casa, ¿no? Aquí o allá enfrente. Le llamábamos a el local pequeño y a esta la mega, ¿verdad? Porque es un poquito más grande.
durante estos 2 años y medio, acá hemos hecho iglesia, hemos adorado al Señor. Y después de que termina, don Gilberto mete sus carros, ¿no? Y hacemos otras cosas aquí. De vez en cuando hemos quitado las mesas y las sillas y ponemos mesas y comemos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el edificio. La casa de Dios está compuesta por nosotros, piedras vivas. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y lo obedecemos. Tal casa, esta, tú y yo, es la que Dios está purificando. Y Dios lo seguirá haciendo hasta perfeccionarla. Generalmente se nos recuerda aquel verso de 1 de Pedro, capítulo 4, versos 17 y 18, cuando dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Pareciera que Pedro tenía en mente esta escena de Jesús, volcando las mesas violentamente, tirando a los animales y las jaulas, diciendo, ustedes han convertido esta casa solemne de adoración en una cueva de ladrones. Con esa misma violencia, si lo quieren ver así, hoy pretendo recordarte que tu relación con Jesucristo tiene esa implicación. De alguna manera, Dios está purificando tu vida. Y es necesario que prestes atención a esta violencia muchas veces necesaria, porque en nuestro pecado muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos demanda. Tal como Jesús purificó el templo, asimismo está purificando su iglesia, perdonando a los pecadores, echando fuera las obras de iniquidad, juzgando la falsa doctrina y a todo aquel maestro falso que se levanta para confundir a los miembros de una congregación. Dios no admitirá a aquellos que aman y adoran el dinero, como los cambistas, como lo que mencionábamos. ¿Por qué los líderes judíos no habían hecho eso? ¿Por qué ellos no habían volcado las mesas? ¿Por qué ellos no habían regañado a los mercaderes? Mateo no lo omite porque nos quiera decir alguna mentira. Al contrario, Mateo no lo omite porque nos da a entender que los líderes judíos se beneficiaban de esa corrupción. Mis hermanos, es un llamado a la purificación, a la santidad como un proceso que, escúchame por favor, debemos tomar todos y cada uno de nosotros, de manera individual y también de manera colectiva, un proceso de purificación en serio. Porque la santidad de Dios no es un juego y por lo tanto nuestra santificación tampoco debiese serlo. ¿Saben por qué muchas veces las cosas nos salen mal? ¿Y por qué recurrimos a veces en pecados y actitudes y situaciones en la vida que odiamos y estamos hartos y hastiados de ellas, pero de todas maneras nos vuelven a suceder? ¿Saben por qué? Una de las razones es porque no hemos tomado el proceso de santificación en serio. Si algo nos enseña este pasaje de Jesús, es que su violencia al volcar las mesas es recordarle a la gente: la vida cristiana no es un juego. Y si has de luchar contra el pecado, debes hacerlo en serio, con violencia, con contundencia. Pero tristemente, nos gusta negociar con el pecado. Estábamos hablando con Dani, ahorita en la mañana, y sí, vos, Willy, es que tenemos que bajar de peso. Sí, vos, sí. Entonces, pero hoy no, porque es domingo, empezamos mañana. Entonces empezamos a negociar, ¿no? Porque no queremos, ¿no? Solo hoy, pues. No, pero es que el otro domingo es la inauguración. Entonces después de ese domingo. Empezamos a negociar con aquello que Dios quiere asesinar en nuestra vida. El doctor Tolini me dijo eso y de verdad tiene mucha razón. Nosotros queremos dejar vivir en nuestra vida aquello que Dios quiere matar.
Y este es uno de los grandes problemas de la gran mayoría de iglesias. Y créanme, hemos hablado muchas veces esto, no nos importa seguir siendo una iglesia muy pequeña si lo somos porque somos tan radicales en contra de estas cosas. Mis hermanos, si algo nos enseña este pasaje, la violencia de Jesús, es porque Él tomaba en serio la santidad de Dios. Hay un llamado hoy de nuevo a la santificación. Tristemente es muy cierto ese dicho, ¿no? Que el chucho viejo ya no aprende trucos nuevos. Y tristemente, ¿verdad? No le estoy diciendo a nadie chucho viejo, lo que estoy diciendo es que, seamos honestos, llevamos en el cristianismo 10, 20, 25, 30 años y seguimos padeciendo de muchas cosas de las cuales padecíamos incluso antes de venir a Cristo. Ese ciclo asesino debe terminar cuando se tome en serio la santidad de Dios. Jesús tomó en serio y actuó de esta manera, volcando las mesas, porque los que se supone que deberían de guardar la santidad de Dios en ese lugar no lo estaban haciendo. Ustedes no ven aquí que Mateo dice, y los líderes se levantaron y agarraron a Jesús para que dejara de volcar las mesas. No. ¿Saben por qué no se le opusieron a Jesús cuando él estaba volcando las mesas? Porque descaradamente ellos sabían que Jesús tenía razón. Y esa tristemente es nuestra historia muchas veces. Descaradamente sabemos que Dios tiene razón y aún así actuamos en contra de Él. ¿Ven la necesidad de venir a la mesa del Señor todos los domingos? ¿Ven la necesidad de confesar nuestros pecados todos los domingos? Y más que eso, todos los días. Y vencer el pecado de una manera dura y consistente. Si tú no tomas en serio tu responsabilidad de santificación delante de Dios, las personas que están a tu cargo tampoco lo harán. Hay veces mi hijo mayor, Josué, ya tiene 8 años, y de repente hace algo y yo digo, y me enojo y digo, antes de enojarme y de regañarlo, porque de todas maneras lo regaño. Ya mi mamá me regaña, ni modo que yo no voy a regañar, yo tengo derecho. No, pero antes de regañarlo, digo yo, parte de lo que él está haciendo es mi culpa. Yo fui así. Me siento mal un ratito y después lo voy a regañar. Pero el punto es, los que están a mi cargo no van a tomar en serio la santidad de Dios si yo no la tomo en serio. La doctrina, mis hermanos, no es suficiente. Ustedes bien saben, me conocen, me encanta la doctrina, me fascina la doctrina. Pero de nada nos sirve si esa doctrina no tiene una correcta práctica, consistente con lo que creemos. Amén. Pongámonos de pie.